El sol de Lagos se elevaba con una intensidad implacable sobre la exclusiva zona de Victoria Island. Las calles impecables, bordeadas de palmeras perfectamente alineadas, contrastaban dramáticamente con los barrios populares que Amara conocía tan bien. Había crecido en Makoko, el asentamiento sobre el agua donde las casas de madera se tambaleaban sobre pilotes hundidos en la laguna, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Pero durante los últimos 3 años, su mundo había sido diferente. La mansión de los Okonkwo se alzaba majestuosa detrás de altos muros blancos, con sus jardines meticulosamente cuidados y su piscina infinita que parecía fundirse con el océano Atlántico en la distancia. Amara había aprendido a moverse por esos espacios con la invisibilidad que se esperaba de ella, siempre presente, nunca vista. Eran las 5 de la mañana cuando entró por la puerta de servicio, como había hecho cada día durante 1095 amaneceres. Sus sandalias gastadas apenas hacían ruido contra el mármol italiano del pasillo trasero. El aire acondicionado le erizaba la piel, un lujo que nunca había conocido hasta trabajar allí. «Buenos días, Amara», susurró Chioma, la cocinera, una mujer robusta de unos 50 años que había sido su única aliada en esa casa. «Ten cuidado hoy. La señora está de muy mal humor». Amara asintió mientras se ponía su uniforme azul marino, perfectamente planchado como siempre. A sus 26 años había aprendido a leer los estados de ánimo de Ifeoma Okonkwo como quien lee el cielo antes de una tormenta. Y Chioma tenía razón. Algo en el aire presagiaba problemas. La mansión comenzaba a despertar. Amara subió las escaleras con su carrito de limpieza, deteniéndose primero en la habitación del joven Emeka, el hijo de 16 años de los Okonkwo. El muchacho seguía durmiendo, su cuerpo adolescente enredado en sábanas de seda egipcia. Había dejado su ropa tirada por el suelo, como siempre. Amara recogió con cada prenda sin hacer ruido. Mientras doblaba una camisa de diseñador que probablemente costaba más que su salario mensual, escuchó voces elevadas provenientes del estudio del señor Okonkwo. «No puedo creer que seas tan ingenuo, Chukwudi». La voz de Ifeoma atravesaba las paredes. «Esa mujer está tratando de seducirte. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te mira? Estás paranoica, Ifeoma. Amara es solo la empleada doméstica. Las empleadas domésticas siempre son solo empleadas hasta que terminan embarazadas y exigiendo dinero». Amara sintió que se le helaba la sangre. ¿De qué estaban hablando? Ella siempre había mantenido una distancia profesional con el señor Okonkwo. Era un hombre apuesto, eso era innegable, con su altura imponente y sus trajes perfectamente cortados. A sus 42 años, Chukwudi Okonkwo era uno de los empresarios más exitosos de Lagos, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por toda África Occidental. Pero Amara nunca había cruzado esa línea invisible que separaba su mundo del de ellos. Nunca. Terminó de limpiar la habitación de Emeka y se dirigió al dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Ifeoma estaba de pie frente al espejo, aplicándose crema en el rostro con movimientos bruscos. Era una mujer hermosa, de piel oscura y brillante, con rasgos aristocráticos que hablaban de generaciones de privilegio. Vestía una bata de seda verde esmeralda que probablemente costaba más que todo lo que Amara había ganado en su vida. «Ah, tú», dijo Ifeoma sin voltear, sus ojos encontrando los de Amara en el reflejo del espejo. «Qué oportuno. Justamente estaba pensando en ti». «Buenos días, señora Okonkwo», respondió Amara con voz suave, manteniendo la mirada baja. «¿Sabes qué es lo que más odio de las personas como tú, Amara?» Ifeoma se giró, enfrentándola directamente. Esa falsa humildad, esos ojos bajos, como si fueras tan pura, tan inocente. «Señora, yo no». «Silencio». Ifeoma dio un paso adelante, su perfume llenando el espacio entre ellas.
He visto cómo miras a mi esposo, cómo te demoras un poco más cuando le sirves el café por la mañana, cómo te aseguras de estar en el pasillo cuando él baja a desayunar. El corazón de Amara latía con fuerza. Nada de eso era cierto. Ella había sido meticulosa en mantener la profesionalidad, consciente de lo peligroso que era incluso el más mínimo malentendido en una casa como esta. Señora Okonkwo, le juro que yo nunca... Mi esposo es un hombre bueno. Demasiado. Bueno, quizás. Cree que puede ayudar a personas como tú, sacarlas de la pobreza con su caridad. Pero yo conozco tu tipo. Vienen de Makoko, de Ajegunle, de esos lugares horribles, y piensan que pueden trepar socialmente seduciendo a hombres exitosos. Las lágrimas comenzaron a picar los ojos de Amara, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción a Ifeoma. He sido nada más que respetuosa, mentirosa. Ifeoma levantó la mano y Amara se encogió instintivamente, esperando el golpe. Pero no llegó. En cambio, Ifeoma se acercó a su tocador y abrió un cajón. Ayer encontré esto en el estudio de mi esposo. Sostenía una fotografía. Cuando Amara la vio, su confusión se convirtió en horror. Era una imagen de ella misma, tomada sin su conocimiento mientras limpiaba la biblioteca. Parecía haber sido impresa desde una cámara de seguridad. Yo no sabía que existía esa foto. Por supuesto que no, porque la tomó mi esposo, porque está obsesionado contigo gracias a tus manipulaciones. La cabeza de Amara daba vueltas. El señor Okonkwo había impreso una fotografía suya. ¿Por qué? Nunca habían tenido una conversación que durara más de 30 segundos. Él era cortés, educado, pero distante, como debía ser. Señora, tiene que creerme, yo nunca he tratado de... Ya he escuchado suficiente, interrumpió Ifeoma, su voz ahora fría como el hielo. Estás despedida. Quiero que saques tus cosas y te vayas de mi casa en la próxima hora. Ni un minuto más. El mundo de Amara se tambaleó. Este trabajo era su salvación. Con el salario que ganaba aquí, había podido pagar la escuela para sus 2 hermanas menores. Había logrado comprar medicinas para su madre, que sufría de diabetes. Había estado ahorrando, soñando con algún día poder mudarse de Makoko. Por favor, señora Okonkwo, la voz de Amara se quebró. Este trabajo es todo lo que tengo. Mi familia depende de mí. Si he hecho algo que la ofendió, lo siento de todo corazón. Pero por favor, ahora te rebajas a suplicar. Ifeoma sonrió con crueldad. ¡Qué patético! Deberías haber pensado en tu familia antes de intentar destruir la mía. Yo no he hecho nada. Por primera vez, Amara alzó la voz, la desesperación superando el miedo. Usted está inventando todo esto. La bofetada llegó tan rápido que Amara no tuvo tiempo de reaccionar. El ardor se extendió por su mejilla mientras Ifeoma la miraba con desprecio absoluto. No vuelvas a levantarme la voz jamás. Ahora sal de mi vista antes de que llame a seguridad. Amara salió del dormitorio con lágrimas corriendo por sus mejillas. Bajó las escaleras tropezando, su visión borrosa. En la cocina, Chioma la esperaba con expresión preocupada. ¿Qué pasó, hija? Me despidió. Amara apenas podía hablar entre sollozos. Me acusó de intentar seducir a su esposo. No es verdad, Chioma. Lo juro por Dios que no es verdad. Chioma la abrazó, dejando que llorara en su hombro. Lo sé, niña. Lo sé. Esa mujer está loca de celos. Siempre ha sido así. Años despidió a otra muchacha por lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Amara se apartó, limpiándose las lágrimas. Mi familia... No tengo ahorros suficientes. Necesito este trabajo. Escucha. Chioma tomó las manos de Amara entre las suyas. Ve a recoger tus cosas. Yo hablaré con el señor Okonkwo cuando baje. Quizás él pueda razonar con ella. Amara subió a su pequeña habitación en el 3er piso, el espacio diminuto que había sido su hogar durante 3 años. Una cama estrecha, un armario viejo, una ventana que daba a los tejados de Victoria Island.
Había sido más de lo que había tenido en toda su vida. Estaba empacando sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico cuando escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió y allí estaba Chukwudi Okonkwo con expresión preocupada. «Amara, necesito hablar contigo». Ella se puso de pie rápidamente manteniendo la distancia. «Señor Okonkwo, yo no hice nada malo. Debe creerme». Él suspiró, pasándose una mano por el rostro. «Lo sé. Esto es culpa mía. Mi esposa encontró... Mira, esto es complicado, pero quiero que sepas que voy a darte una compensación. 3 meses de salario. Es lo menos que puedo hacer. No quiero su dinero». Las palabras salieron antes de que Amara pudiera detenerlas. «Quiero mi trabajo. Necesito mi trabajo. No puedo desafiar a mi esposa en esto. Ella ha tomado su decisión». ¿Y la fotografía? Amara lo enfrentó, toda precaución abandonada. «¿Por qué tiene una foto mía impresa en su estudio?» Chukwudi pareció incómodo. «Yo iba a usarla para un proyecto, un programa de caridad que estoy desarrollando. Quería mostrar historias de empleados, trabajadores, cómo el empleo digno puede cambiar vidas. No tenía intenciones, pero no me preguntó, no me dijo nada. Tienes razón, fue inapropiado, y ahora mi esposa ha malinterpretado todo completamente». Un silencio tenso llenó la pequeña habitación. Amara podía ver el conflicto en los ojos de Chukwudi, un hombre atrapado entre su sentido de justicia y su necesidad de mantener paz en su matrimonio. «La compensación es generosa», continuó él, sacando un sobre de su chaqueta, «y puedo escribirte una carta de recomendación. Con mi firma no tendrás problemas para encontrar otro empleo». Amara tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había más dinero del que había visto jamás junto, pero se sentía como monedas de sangre, como si estuviera siendo comprada para su silencio sobre una injusticia. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. Chukwudi asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Amara, lamento mucho que esto haya pasado. Eres una buena persona y no mereces ser tratada así. Espero que puedas encontrar algo mejor». Cuando se fue, Amara se dejó caer en la cama. A través de la ventana podía ver la ciudad despertando, los coches de lujo deslizándose por las calles, las boutiques abriendo sus puertas, la gente hermosa de Lagos viviendo sus vidas hermosas. Y ella, una vez más, estaba siendo expulsada del paraíso. El viaje de regreso a Minurcint Makoko fue una pesadilla. Amara se apretujó en el autobús público, el danfo amarillo y negro que se bamboleaba peligrosamente mientras el conductor esquivaba baches y peatones con igual indiferencia. El aire estaba cargado de sudor, gasolina y el olor acre del río contaminado que se acercaba. Había pasado solo 6 horas desde que dejó la mansión de los Okonkwo, pero se sentía como si hubiera cruzado un universo entero. El asentamiento de Makoko se extendía sobre la laguna de Lagos como una ciudad fantasma hecha de madera podrida y sueños rotos. Las casas se amontonaban unas sobre otras, conectadas por pasarelas tambaleantes de tablones que crujían con cada paso. El agua debajo era negra y espesa, llena de basura flotante y desperdicios que nadie se molestaba en recoger. Amara caminó cuidadosamente por los tablones resbaladizos, saludando con la cabeza a los vecinos que la reconocían. Los niños jugaban en las pasarelas, sus risas resonando a pesar de la miseria que los rodeaba. Las mujeres lavaban ropa en cubetas de plástico, sus manos agrietadas por el agua contaminada. Los hombres reparaban redes de pesca o simplemente se sentaban en las sombras, fumando y observando el mundo pasar. La casa de su familia era una estructura de 2 habitaciones que se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda. Su madre, Ngozi, estaba sentada en el pequeño porche, pelando yuca con manos expertas. Cuando vio a Amara, su rostro se iluminó brevemente antes de llenarse de preocupación. «¿Amara?»,
¿Por qué estás aquí a esta hora? ¿No deberías estar trabajando? Las palabras se atascaron en la garganta de Amara. Se dejó caer junto a su madre y por segunda vez ese día lloró. Ngozi escuchó en silencio mientras Amara le contaba todo. Las acusaciones falsas, la fotografía, la humillación, el despido. Cuando terminó, su madre la abrazó con fuerza. «Esas personas ricas», murmuró Ngozi, «creen que pueden jugar con nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez. Pero tú no hiciste nada malo, hija mía. Dios lo sabe. Dios no paga las cuentas, mamá», respondió Amara con amargura. «¿Cómo voy a pagar la escuela de Adana y Chiamaka y tus medicinas?» Ngozi suspiró profundamente. «Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos». Pero incluso mientras lo decía, ambas sabían que era una mentira piadosa. Sin el salario de Amara, la familia caería de nuevo en la pobreza extrema de la que habían estado tratando de escapar. Esa noche, acostada en el estrecho colchón que compartía con sus hermanas, Amara miraba el techo de zinc corrugado y escuchaba el susurro constante del agua debajo de la casa. El calor era sofocante, sin el lujo del aire acondicionado al que se había acostumbrado brevemente. Los mosquitos zumbaban en la oscuridad, y en la distancia podía oír los sonidos de la ciudad, música de los bares, gritos de vendedores nocturnos, el ocasional estallido de violencia que era parte de la vida en los barrios pobres de Lagos. Amara, la voz de Adana, su hermana, decató el silencio. «¿Es verdad que perdiste tu trabajo?» «Sí. ¿Significa eso que tendremos que dejar la escuela?» Amara se giró hacia su hermana, viendo su silueta en la oscuridad. «No, encontraré algo, lo prometo». Pero mientras las palabras salían de su boca, se preguntaba cómo mantendría esa promesa. Los días siguientes fueron un infierno de búsqueda de empleo. Amara recorrió Lagos de un extremo al otro, visitando agencias de colocación, preguntando en casas ricas, suplicando en restaurantes. Cada lugar era lo mismo. Necesitaban experiencia, referencias o simplemente no estaban contratando. La carta de recomendación de Chukwudi Okonkwo, que había pensado que sería su salvación, resultó ser inútil. Cuando los empleadores potenciales llamaban para verificar referencias, Ifeoma contestaba el teléfono y destruía cualquier posibilidad de empleo con sus insinuaciones venenosas. Amara, sí, tuvimos que dejarla ir por conducta inapropiada. Escuchó la puerta Amara cuando esperaba en la oficina de una agencia de empleo. No puedo dar detalles, pero digamos que no es apta para trabajar en casas donde hay hombres casados. La esperanza moría un poco más cada día. El dinero de la compensación que Chukwudi le había dado se estaba acabando rápidamente. Las medicinas de su madre costaban una fortuna, y sus hermanas necesitaban uniformes escolares, libros, transporte. Fue en su tercera semana de búsqueda infructuosa cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Escuché que estás buscando trabajo. Tengo algo que podría interesarte. Hotel Blue Lagoon, bar del lobby, 8 p.m. Pregunta por el señor Adeyemi». Amara leyó el mensaje con desconfianza. ¿Quién era este señor Adeyemi? ¿Cómo había conseguido su número? Pero la desesperación es una fuerza poderosa y ella estaba desesperada. El Hotel Blue Lagoon estaba en Ikoyi, otra zona exclusiva de Lagos. No era tan lujoso como los hoteles de los Okonkwo, pero seguía siendo impresionante para los estándares de Amara. El vestíbulo brillaba con mármol y bronce, y los huéspedes vestían ropa elegante y hablaban en voces suaves y educadas. Amara se sintió terriblemente fuera de lugar con su vestido gastado y sus sandalias baratas. Los guardias de seguridad la miraron con sospecha cuando entró, como si fuera a robar algo. En el bar del vestíbulo, un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le hizo señas desde una mesa del rincón. «Amara, soy el señor Adeyemi, siéntate, por favor».
Ella se sentó cautelosamente, manteniendo su bolso cerca. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo contactos en muchos lugares, respondió él vagamente, haciendo señas a un camarero. ¿Quieres algo de beber? Solo agua, gracias. Adeyemi pidió un whisky para él y esperó hasta que el camarero se alejó antes de continuar. Me enteré de tu situación con los Okonkwo. Una lástima. Ifeoma Okonkwo tiene reputación de ser difícil con el personal femenino. ¿La conoce? Conozco a mucha gente en Lagos, evadió la pregunta, pero estoy aquí para ofrecerte una oportunidad. Necesito a alguien para un trabajo especial. Paga bien, muy bien. El instinto de Amara le gritaba que tuviera cuidado. ¿Qué tipo de trabajo? Adeyemi se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay un evento mañana por la noche, una gala benéfica en el Hotel Eco Atlantic, muy exclusiva. Millonarios, políticos, gente importante. Necesito a alguien que pueda mezclarse. Alguien hermosa, pero no demasiado llamativa. Alguien que pueda escuchar conversaciones y reportarme cierta información. ¿Quiere que sea espía? Amara se puso de pie. No, gracias. Espera. Adeyemi levantó una mano. No es espionaje, es solo inteligencia de negocios. Información que me ayudará a hacer mejores inversiones. Nada ilegal. Y te pagaría 50.000 nairas por una noche de trabajo. 50.000 nairas. Era más de lo que Amara había ganado en un mes en casa de los Okonkwo. Con ese dinero podría pagar las medicinas de su madre durante 3 meses, comprar todo lo que sus hermanas necesitaban para la escuela y aún quedaría para comida. ¿Solo escuchar conversaciones? ¿Nada más? Nada más. Adeyemi sonrió. Bueno, habrá un hombre específico en el que quiero que te enfoques. Se llama Oluwaseun Bankole. Es un magnate de bienes raíces, muy rico, muy poderoso. Quiero saber qué proyectos está planeando, con quién está negociando. Esa información vale mucho para mí. ¿Y cómo se supone que voy a acercarme a un hombre así? No me va a contar sus secretos de negocios a mí. Los hombres hablan cuando están impresionados. Y un hombre como Bankole está acostumbrado a ser admirado. Solo necesitas hacerle sentir especial, mantenerlo hablando. Con tu belleza no será difícil. Adeyemi sacó un sobre y lo deslizó por la mesa. Aquí hay 10.000 como adelanto, el resto después del evento. También hay una invitación y dinero para que compres un vestido apropiado. Algo elegante, pero no demasiado ostentoso. Amara miró el sobre, su mente girando. Todo en esta situación gritaba peligro, pero cuando pensaba en el rostro de su madre cuando no podía comprar sus medicinas, en sus hermanas teniendo que abandonar la escuela, en la desesperación absoluta de su situación. «De acuerdo», dijo finalmente tomando el sobre, «pero solo información. No voy a hacer nada ilegal o inmoral». «Por supuesto que no». Adeyemi sonrió ampliamente. «Eres una buena chica, Amara. Sabía que podía contar contigo». Esa noche, mientras Amara regresaba a Makoko en el autobús abarrotado, se preguntó en qué se había metido. El sobre en su bolso se sentía pesado, como si llevara una piedra de culpa en lugar de billetes, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Había cruzado una línea y no había forma de saber dónde la llevaría este nuevo camino. La boutique en Lekki Phase 1 era el tipo de lugar donde Amara nunca hubiera entrado en circunstancias normales. Las vitrinas brillaban con vestidos que costaban más que el ingreso anual de familias enteras en Makoko, pero tenía el dinero de Adeyemi en el bolso y una misión que cumplir. La vendedora, una mujer delgada con extensiones de cabello perfectas, la miró de arriba abajo con apenas disimulado desdén cuando entró. «¿Puedo ayudarte?» El tono sugería que dudaba mucho que Amara pudiera pagar algo en la tienda. «Necesito un vestido para una gala benéfica», respondió Amara, manteniendo la cabeza alta. Algo elegante pero discreto. La expresión de la vendedora cambió ligeramente cuando Amara sacó el dinero. Dinero en efectivo tiene una manera de disolver prejuicios.
Por supuesto, sígueme. 2 horas después, Amara salió de la tienda con un vestido de color azul medianoche que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Era simple pero sofisticado, con un corte que favorecía su figura sin ser demasiado revelador. También había comprado zapatos de tacón alto, un pequeño clutch dorado, y había recibido consejos de maquillaje de la vendedora, quien había resultado ser mucho más amable una vez que Amara demostró que podía pagar. La noche de la gala, mientras se preparaba en el diminuto baño de su casa, mirándose en el espejo oxidado, Amara apenas se reconocía. El vestido transformaba su apariencia y el maquillaje cuidadosamente aplicado hacía que sus ojos brillaran con una sofisticación que nunca había sentido. «Te ves hermosa, hija», dijo Ngozi desde la puerta, con lágrimas en los ojos. «Como una princesa». «Gracias, mamá». Amara se volvió y abrazó a su madre. «Volveré tarde. No te preocupes por mí». «Siempre me preocupo». Ngozi la apartó, mirándola seriamente. «Ten cuidado esta noche, Amara. Los ricos son peligrosos cuando sienten que pueden tomar lo que quieren». «Estaré bien. Solo voy a escuchar conversaciones. Nada más». Pero incluso mientras lo decía, un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. El hotel Eco Atlantic era deslumbrante. Construido en la nueva ciudad ganada al mar, representaba el futuro brillante que Lagos prometía a sus élites. El vestíbulo era una catedral de vidrio y acero, con arañas de cristal que proyectaban arco iris sobre el mármol reluciente. Amara mostró su invitación al portero, quien la dirigió hacia el salón de baile en el último piso. Su corazón latía con fuerza mientras el ascensor subía, las paredes de cristal ofreciendo vistas espectaculares de la ciudad iluminada y el océano oscuro más allá. El salón de baile era una explosión de opulencia. Cientos de personas vestidas con sus mejores galas charlaban, reían y bebían champán de copas de cristal. Una orquesta tocaba en vivo en un rincón, y meseros circulaban con bandejas de canapés que probablemente costaban más que una comida familiar en Makoko. Amara se sintió completamente fuera de lugar, a pesar de su vestido nuevo. Todos aquí se movían con la confianza que viene del dinero generacional, del privilegio nunca cuestionado. Sus conversaciones eran sobre viajes a París y Dubái, sobre propiedades en Londres y Nueva York, sobre inversiones y fondos de cobertura. Buscó con la mirada a Oluwaseun Bankole, el hombre que Adeyemi le había descrito. Era fácil de encontrar, alto, de complexión atlética, con un traje que probablemente costaba tanto como un automóvil. Estaba rodeado de otros hombres de negocios, todos riéndose de algo que acababa de decir. Amara tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba y se acercó al grupo, tratando de parecer casual. Pero antes de que pudiera acercarse lo suficiente para escuchar la conversación, una mano la detuvo. «Disculpa, no creo que nos hayamos conocido antes». Era una mujer de unos 30 años, hermosa y evidentemente intrigada. «Soy Kemi. ¿Cuál es tu organización benéfica?» Amara parpadeó, confundida. «¿Mi organización benéfica?» «Sí, todas las damas aquí representan alguna causa». Kemi miró a Amara con creciente suspicacia. «¿Quién te invitó exactamente?» Antes de que Amara pudiera responder, una voz profunda interrumpió. «Ella está conmigo». Ambas mujeres se volvieron. El hombre que había hablado no era Oluwaseun Bankole, pero de alguna manera era aún más imponente. Alto, de piel oscura como el ébano bruñido, con ojos que brillaban con inteligencia y algo más. Un dolor profundo y antiguo que reconocía en las personas que habían sufrido. Vestía un traje negro impecable, sin corbata, con el cuello abierto de manera que sugería riqueza, tan segura de sí misma que no necesitaba probarle nada a nadie. Un reloj de oro brillaba en su muñeca y llevaba un bastón de ébano tallado que claramente no necesitaba para caminar, sino que portaba como un accesorio de estilo. Tunde Adebayo,
Se presentó, extendiendo su mano a Amara. «¿Y tú eres...?» «Amara», respondió ella, estrechando su mano. Su apretón era firme pero no dominante, y sus ojos la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de su fachada. «Encantado de conocerte, Amara». Tunde se volvió hacia Kemi. «¿Nos disculpas?» No era realmente una pregunta. Kemi se alejó con una última mirada curiosa hacia Amara. «Gracias», murmuró Amara. Estaba empezando a sentirme muy incómoda. «Lo noté», Tunde sonrió ligeramente. «No encajas aquí. Eso no es un insulto, es una observación. La mayoría de las personas en esta sala nacieron en la riqueza y nunca han tenido que pensar en nada más serio que qué resort elegir para sus vacaciones. Tú, en cambio, has vivido una vida muy diferente». Amara se puso rígida, defensiva. «¿Cómo puedes saber eso? Tus ojos tienen el tipo de profundidad que solo viene del sufrimiento real, y tus manos...» Tomó su mano derecha suavemente, estudiando las callosidades. «Estas son manos que han trabajado duro. Limpieza, probablemente. O tal vez cocina». Ella retiró su mano, sintiéndose expuesta. «Soy empleada doméstica. O lo era. No tengo vergüenza de eso». «No deberías tenerla». Tunde hizo una señal a un mesero, quien apareció instantáneamente con 2 copas de champán. «El trabajo honesto es más honorable que la riqueza heredada. Yo mismo crecí sin nada. Mi padre era conductor de Danfo. Mi madre vendía a cara en la calle». Amara lo miró con sorpresa. «¿En serio?» «En serio», confirmó él. «Ahora tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero nunca olvido de dónde vengo. Por eso vengo a estos eventos, para recordar lo ridículos que pueden ser los ricos cuando se toman demasiado en serio». A pesar de sí misma, Amara sonrió. «Entonces, ¿por qué me rescataste de Kemi? Porque me recordaste a alguien, a mí mismo, hace muchos años, tratando de navegar un mundo para el que no estaba preparado». Tunde la estudió de nuevo. «Pero tengo curiosidad. ¿Qué hace una empleada doméstica en una gala como esta? Y por favor, no me digas que estás con alguna organización benéfica. Ambos sabemos que no es verdad». Amara vaciló. Cada instinto le decía que no confiara en este hombre, sin importar cuán amable pareciera. Pero había algo en él, una autenticidad que raramente encontraba en personas ricas. «Estoy aquí, por un trabajo», admitió finalmente. «Alguien me pagó para recopilar información sobre ciertos hombres de negocios, sus planes, sus proyectos». Esperaba sorpresa, tal vez indignación. En cambio, Tunde simplemente asintió. «Espionaje corporativo. Déjame adivinar. ¿Adeyemi? ¿Lo conoces?» «Desafortunadamente sí». El rostro de Tunde se endureció. «Es un parásito que se enriquece con información robada». «¿Te dijo que era legal?» «Dijo que era inteligencia de negocios. Es lo mismo que espionaje, solo que con un nombre más bonito». Tunde suspiró. «¿Y estás tan desesperada que aceptaste su oferta?» La pregunta no era acusatoria, solo genuinamente curiosa. Aún así, Amara sintió que las lágrimas picaban sus ojos. «Perdí mi trabajo hace 3 semanas. Fui acusada falsamente de algo que no hice. Desde entonces, no he podido encontrar nada. Mi madre está enferma. Mis hermanas están en la escuela. Mi familia depende de mí. Y yo estoy desesperada». Tunde escuchó en silencio. Impenetrable. Cuando Amara terminó, él habló suavemente. «¿Y quién era tu empleador anterior?» «Los Okonkwo, Chukwudi Okonkwo». Algo centelleó en los ojos de Tunde. «Conozco a Chukwudi. Es un buen hombre, aunque débil cuando se trata de su esposa. Y Feoma es complicada. Es una bruja». Las palabras salieron antes de que Amara pudiera detenerlas. Para su sorpresa, Tunde se rió. Un sonido rico y genuino. «Sí, eso también. Mira, Amara, voy a hacerte una oferta. Olvídate del trabajo de Adeyemi. No hagas nada esta noche. Mañana, ven a mi oficina», sacó una tarjeta de su bolsillo. «Tengo un puesto que podrías llenar.
Paga mejor que lo que Adeyemi te ofreció y no requiere que comprometas tu integridad. Amara miró la tarjeta. Tunde Adebayo, CEO, Adebayo Holdings, una dirección en Ikoyi. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Porque alguien hizo algo similar por mí una vez, cuando no tenía nada. Y porque veo potencial en ti, inteligencia, determinación. Y lo más importante, un código moral incluso cuando estás desesperada. Esas cualidades son raras. Antes de que Amara pudiera responder, un murmullo recorrió la sala. Se volvió para ver a un grupo de recién llegados entrando. Hombres y mujeres vestidos incluso más opulentamente que el resto de los invitados. Y allí, entre ellos, estaban Chukwudi e Ifeoma Okonkwo. El corazón de Amara se detuvo. Ifeoma la vio casi inmediatamente, y su rostro se transformó de sorpresa a furia en un segundo. «Oh, no», susurró Amara. Ifeoma atravesó la sala como un misil guiado, con Chukwudi siguiéndola inútilmente, tratando de calmarla. «¡Tú!», gritó Ifeoma sin importarle que todos en el salón se volvieran a mirar. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí?» «Señora Okonkwo, yo...» «Es que no puedes aceptar un no por respuesta. Te despedí, te pagué generosamente. Y ahora te apareces aquí, persiguiendo a mi esposo». «No estoy persiguiendo a nadie». Amara sintió que el pánico subía por su garganta. «No sabía que ustedes estarían aquí». «¡Mentirosa!». Ifeoma levantó su mano, preparándose para abofetear a Amara, pero la mano nunca hizo contacto. Tunde había dado un paso adelante, interceptando la muñeca de Ifeoma con movimiento suave pero firme. «Eso es suficiente, Ifeoma». «Tunde». Ifeoma se volvió hacia él, su furia ahora mezclada con sorpresa. «Apártate. Esta mujer es mi invitada», interrumpió Tunde, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Y no voy a permitir que la agredas en mi presencia». La sala entera había caído en silencio, todos observando el drama que se desarrollaba. Chukwudi llegó finalmente, tomando el brazo de su esposa. «Ifeoma, por favor, estás haciendo una escena». «No me importa». Pero había perdido algo de su impulso, consciente de las docenas de ojos observándolos. «Esta mujer es una cazafortunas. Trató de seducir a mi esposo y ahora está aquí probablemente buscando su próxima víctima». «Eso no es verdad». La voz de Amara tembló, pero se mantuvo firme. «Nunca traté de seducir a su esposo. Nunca hice nada inapropiado. Usted me acusó falsamente porque es una mujer insegura y celosa que no puede soportar que su esposo muestre el más mínimo interés humano en alguien que no sea usted». El silencio que siguió era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Ifeoma se puso pálida, luego roja, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonido. «¿Cómo te atreves?», finalmente logró articular. «Me atrevo porque ya no tengo nada que perder», respondió. Amara, las palabras fluyendo ahora como un río que había estado reprimido demasiado tiempo. «Ya me quitaste mi trabajo, mi reputación, mi capacidad de mantener a mi familia. ¿Qué más puedes hacerme?». Y entonces, impulsada por una mezcla de desesperación, furia y algo que no podía nombrar, Amara hizo algo completamente impensable. Se volvió hacia Tunde Adebayo, este hombre poderoso que había mostrado más amabilidad en 30 minutos que los Okonkwo en 3 años. Se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso breve, apenas un roce de labios, pero en ese momento, en ese lugar, frente a todas estas personas, fue revolucionario. Era su declaración de que no era la víctima patética que Ifeoma había tratado de convertirla. Era su reclamación de agencia, de poder, incluso si era solo poder sobre este único momento. Cuando se apartó, la sala entera estaba congelada. Tunde la miraba con una expresión que no podía leer. ¿Sorpresa? ¿Diversión? ¿Algo más? «Bueno», dijo él finalmente, una sonrisa extendiendo por su rostro. «Eso fue inesperado».
y Feoma estaba sin palabras por primera vez en su vida. Chukwudi parecía atrapado entre el horror y algo que podría haber sido admiración. Y Amara, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. «Yo tengo que irme», tartamudeó, retrocediendo. Pero Tunde la detuvo, tomando su mano. «No vas a ninguna parte», dijo suavemente. «No todavía. Hemos causado un escándalo. Podríamos al menos disfrutarlo». Y ante los ojos escandalizados de la élite de Lagos, Tunde Adebayo, uno de los hombres más ricos y poderosos de Nigeria, llevó a Amara, la empleada doméstica despedida de Makoko, a la pista de baile y comenzó a bailar con ella. Era el tipo de momento que se convertiría en leyenda en los círculos sociales de Lagos. El tipo de momento que cambiaría todo. Amara no sabía entonces que ese beso impulsivo sería la llave que abriría puertas que nunca supo que existían. No. Sabía que Tunde Adebayo era un hombre que valoraba el coraje por encima de la propiedad, la autenticidad por encima de la pretensión. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo lo que sabía, mientras bailaban bajo las arañas de cristal con todo Lagos observando, era que por primera vez en semanas no se sentía como una víctima, se sentía poderosa. La mañana siguiente amaneció con el escándalo explotando por todo Lagos. Las redes sociales ardían con fotos y videos de la escena en la gala. Empleada doméstica besa, Makoko Cinderella, Tunde y Amara eran tendencia. Las blogs de chismes de sociedad no hablaban de otra cosa. Amara despertó con docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. La mayoría era de números desconocidos. Reporteros queriendo entrevistas, blogueras, buscando la historia completa, incluso ofertas de agencias de modelos y reality shows. Pero había un mensaje que destacaba, enviado temprano esa mañana de un número que reconocía, el de Tunde Adebayo. «Buenos días, Amara. Espero que hayas dormido mejor que yo. A pesar del circo mediático, mi oferta de trabajo sigue en pie. De hecho, ahora más que nunca. ¿Puedes venir a mi oficina a las 10 a.m.? Tenemos mucho de qué hablar. Ta». Amara miró el mensaje durante largos minutos, su mente girando. Parte de ella quería esconderse en Makoko y nunca volver a salir. Había humillado públicamente a los Okonkwo. Había besado a un millonario desconocido frente a toda la élite de Lagos, y ahora era el tema de conversación de toda la ciudad. Pero otra parte de ella, la parte que se había sentido poderosa en la pista de baile la noche anterior, susurraba que esto podría ser el comienzo de algo nuevo, algo mejor. «¿Amara?» La voz de su madre vino de la habitación principal. «Tienes visita». Confundida, Amara salió de su habitación para encontrar a Chioma, la cocinera de los Okonkwo, de pie en su pequeña sala de estar, luciendo incómoda entre las paredes de madera podrida y los muebles destartalados. «Chioma, ¿qué haces aquí?» «Tuve que venir», dijo Chioma con ojos brillantes. «Hija, toda la casa está en caos esta mañana. La señora Ifeoma está furiosa, gritando que va a arruinarte, pero el señor Chukwudi nunca lo había visto así». Estaba riéndose. ¿Riéndose? Sí. Le dijo a su esposa que había sido el mejor momento de la noche ver a alguien finalmente enfrentarla. Y luego Chioma bajó la voz, como si compartiera un secreto. Le dijo que eras la empleada más honesta que habían tenido y que la fotografía no era nada siniestro. Era para un programa de becas que está lanzando para hijos de empleados domésticos. Iba a usar tu historia como ejemplo de trabajo duro y determinación. Amara sintió que las lágrimas picaban sus ojos. ¿Por qué no me lo dijo entonces? Porque es un cobarde cuando se trata de su esposa, respondió Chioma con franqueza. Pero creo que anoche algo cambió. Ella lo empujó demasiado lejos, lo hizo quedar mal frente a gente importante. Hay rumores de que finalmente le va a poner límites. Me alegro por él, dijo Amara honestamente.
Pero eso no cambia mi situación. Tal vez no, Chioma sonrió. Pero ese hombre, Tunde Adebayo, la forma en que te defendió, la forma en que bailó contigo. Hija, todo Lagos está hablando de ello, y no de mala manera. La gente está diciendo que es romántico, que eres como Cenicienta. La vida no es un cuento de hadas, Chioma. Tal vez no, pero a veces, solo a veces, la vida nos sorprende. 2 horas. Después, Amara estaba de pie frente a un edificio de cristal brillante en Ikoyi. El letrero decía Adebayo Holdings, en letras plateadas elegantes. Respiró profundamente y entró. El vestíbulo era impresionante pero no ostentoso. Arte africano contemporáneo adornaba las paredes, y el personal que trabajaba allí era diverso y parecía genuinamente feliz. Muy diferente al ambiente tenso de la mansión de los Okonkwo. La recepcionista, una joven de su edad con un hijab colorido, la saludó con una sonrisa cálida. Tú debes ser Amara. El señor Adebayo te está esperando. 10º piso, última puerta a la derecha. El ascensor subió suavemente, sin el vértigo que había sentido en el hotel la noche anterior. Cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, encontró un espacio de oficinas abierto, lleno de luz natural y plantas. Los empleados trabajaban en sus escritorios, pero el ambiente era relajado, colaborativo. La oficina de Tunde estaba al final de un pasillo luminoso. La puerta estaba abierta y él estaba de pie junto a una ventana que daba a la ciudad, hablando por teléfono. Cuando la vio, hizo un gesto para que entrara y concluyó su llamada rápidamente. «Amara», dijo, con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Gracias por venir. Siéntate, por favor». Su oficina era impresionante pero acogedora. Estanterías llenas de libros, fotografías de lo que parecía ser su familia, arte africano que claramente había sido elegido con cuidado y amor, no solo para impresionar. «Sobre anoche», comenzó Amara, pero Tunde levantó una mano. «Antes de que te disculpes o te expliques, déjame decirte algo. En mi vida he conocido a miles de personas, ricos, pobres, poderosos, débiles, y en todos estos años puedo contar con una mano las veces que he visto a alguien mostrar el tipo de coraje que mostraste anoche». «¿Coraje?». Amara dejó escapar una risa amarga. «Fue un acto impulsivo y estúpido». «Fue valiente», corrigió Tunde. «Estabas acorralada, humillada de encogerte o huir, y en 1900 defendiste. Y ese beso», sonrió. «Bueno, tengo que admitir que me tomó por sorpresa, pero también fue la cosa más honesta que sucedió en toda esa gala llena de falsedades. Yo lo siento. No debería haber...». «No te disculpes por ser audaz», Tunde se inclinó hacia adelante. «Amara, voy a ser directo contigo. Necesito a alguien como tú en mi organización. Alguien que no tenga miedo de decir la verdad, que tenga hambre de triunfar, que entienda tanto el mundo de la riqueza como el de la pobreza». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Amara cautelosamente. «Dirijo varios programas de responsabilidad social corporativa. Construimos escuelas en comunidades pobres, proporcionamos microcréditos a mujeres emprendedoras, creamos programas de capacitación laboral. Pero el problema es que la mayoría de las personas que administran estos programas nunca han experimentado verdadera pobreza. No entienden las necesidades reales de las comunidades a las que intentamos ayudar». Tunde se puso de pie y caminó hacia la ventana, señalando hacia la ciudad que se extendía debajo. «Ahí fuera, en Makoko, Ashegunle, Oshodi, hay millones de personas como tú, inteligentes, trabajadoras, desesperadas por una oportunidad. Quiero que me ayudes a construir puentes entre mi mundo y el de ellos. Quiero que seas mi directora de participación comunitaria». Amara lo miró fijamente. Yo no tengo título universitario. Apenas terminé la secundaria». «¿Y qué?». Tunde se encogió de hombros. «Tienes experiencia vivida, que vale más que cualquier título. Aprenderás el resto sobre la marcha. Te proporcionaré capacitación, mentores,
todo el apoyo que necesites. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué yo? Tunde regresó a su escritorio y se sentó, su expresión volviéndose más seria. Te conté que crecí pobre. Mi padre conducía un danfo. Mi madre vendía comida en la calle. Cuando tenía 20 años, estaba donde tú estás ahora, desesperado, con una familia que dependía sin ver ninguna salida. Se detuvo, perdido en recuerdos. Entonces conocí a un hombre, un empresario que vio algo en mí. Me dio un trabajo en su almacén. Luego me ayudó a ir a la escuela nocturna. Me enseñó sobre negocios. Me dio la oportunidad de ser algo más que las circunstancias de mi nacimiento. ¿Y él? ¿Dónde está ahora? Murió hace 5 años. La voz de Tunde se suavizó con tristeza. Pero antes de morir, me hizo prometer que haría lo mismo por otros, que usaría mi éxito para crear oportunidades. Así que cuando te vi anoche, defendiéndote a ti misma contra esa mujer cruel, negándote a ser aplastada, vi a alguien que merece una oportunidad. El silencio llenó la oficina mientras Amara procesaba sus palabras. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de algo que casi había olvidado cómo sentir: esperanza. ¿Cuándo empiezo?, preguntó finalmente. Tunde sonrió, y era como el sol saliendo después de una tormenta. ¿Qué tal el lunes? Da el fin de semana para instalarte. El salario es 250,000 nairas al mes para empezar, más beneficios. Y hay un apartamento en Java que está disponible si lo necesitas. No es lujo, pero es seguro y limpio. Amara no podía hablar. Era más dinero del que había soñado ganar. Era una oportunidad para sacar a su familia de Makoko, para darles una vida mejor. Hay una cosa más, añadió Tunde, su tono volviéndose casi tímido. Sobre ese beso, el rostro de Amara se calentó. Lo siento, fue completamente inapropiado. Fue sorprendente, interrumpió él, y me gustaría llevarte a cenar esta semana, si te interesa. Sin presión, sin expectativas, solo 2 personas conociéndose. Amara lo miró, este hombre que había aparecido en su vida más oscura como un rayo de luz. Podría decir que no, mantener las cosas estrictamente profesionales. Sería lo más seguro. Pero cuando había actuado con seguridad en su vida, ¿dónde la había llevado eso? Me gustaría, dijo finalmente. 6 meses después, Amara estaba de pie frente a un aula en una nueva escuela en Makoko. La escuela era parte de un proyecto que ella misma había ayudado a diseñar e implementar, trabajando con las comunidades locales para entender qué necesitaban realmente. Los niños la miraban con atención mientras ella contaba su historia. La empleada doméstica que fue despedida injustamente, que casi se rindió, que tomó un riesgo que cambió su vida. El punto, dijo a los 30 rostros que la miraban, no es que conseguí un trabajo mejor o conocí a un hombre rico. El punto es que incluso cuando todo parecía perdido, no me rendí. Y no dejé que nadie me dijera que no valía nada. Después de la clase, mientras caminaba por las nuevas pasarelas que habían construido sobre el agua, renovando las estructuras podridas en las que había crecido, se encontró con su madre sentada en el porche de su vieja casa. «Hola, mamá». Ngozi sonrió, su rostro más saludable ahora que podía pagar sus medicinas regularmente. «Hola, hija mía exitosa. ¿Cómo estuvo la clase?» «Bien, difícil, pero bien». Amara se sentó junto a su madre. «Algunos de esos niños tienen historias que hacen que la mía parezca fácil. Y tú les estás mostrando que hay esperanza. Eso es todo lo que podemos hacer, ¿no? Pasar la esperanza». Amara asintió, mirando el agua que había sido su prisión y ahora era parte de su misión. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Tunde. «¿Cena esta noche? Tengo algo importante que preguntarte». Sonrió.
Su relación con Tunde había sido un desarrollo lento y constante durante los últimos 6 meses. Él la había cortejado con paciencia, respetando sus límites, apoyando sus ambiciones. Habían hablado durante horas sobre todo y nada. Él la había presentado a su familia, que la había recibido con cálida aceptación. Y ella, lentamente, se había permitido creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz. ¿Es Tunde?, preguntó Ngozi con una sonrisa conocedora. Sí, quiere cenar esta noche. Dice que tiene algo importante que preguntar. Ngozi trató de ocultar su sonrisa. Me pregunto, ¿qué podría ser? Amara la miró con suspicacia. Mamá, ¿sabes algo que yo no sé? Solo que un hombre no mira a una mujer de la manera que Tunde te mira, a menos que tenga intenciones serias. Ngozi tomó las manos de su hija. Amara, mírame. Has pasado tanto tiempo sobreviviendo que olvidaste cómo vivir. Pero ahora tienes esa oportunidad. Tómala. No tengas miedo de ser feliz. Noche, en un restaurante con vista al océano Atlántico, Tunde tomó su mano a través de la mesa. Amara, estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Eres inteligente, compasiva, valiente, y me desafías a ser mejor. Me haces querer construir un futuro más brillante, no solo para mí, sino para todos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y el corazón de Amara comenzó a latir más rápido. No es lo que piensas, dijo rápidamente. Bueno, no exactamente. Sé que es temprano, y no quiero presionarte. Pero quiero que tengas esto. Abrió la caja para revelar un hermoso anillo de oro con un solo diamante. No es un anillo de compromiso, todavía no. Es una promesa de que voy a seguir cortejándote, ganando tu confianza, demostrándote cada día que eres valorada y amada, y cuando estés lista, si alguna vez estás lista, te preguntaré correctamente, pero por ahora solo quiero que sepas que estoy comprometido contigo, con nosotros, con lo que estamos construyendo juntos. Amara miró el anillo, luego a Tunde, y sintió algo romper dentro de ella, las últimas paredes de desconfianza y miedo que había construido alrededor de su corazón. Pónemelo, susurró. Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, Amara pensó en todo el viaje que la había llevado a este momento. La injusticia del despido, la desesperación de la pobreza, el acto impulsivo en la gala que había escandalizado a Lagos. Todo había llevado a esto, a encontrar no solo un trabajo o seguridad y financiera, sino algo mucho más raro y precioso. Había encontrado su voz, su poder, su lugar en el mundo. Y sí, había encontrado el amor, pero no el tipo de amor de cuento de hadas donde el príncipe rescata a la doncella. Esto era algo más real, más profundo. Era 2 personas que se habían encontrado en el momento justo, ambos dispuestos a crecer, a cambiar, a construir algo nuevo juntos. Te amo, dijo Tunde suavemente. Te amo, respondió Amara. Y por primera vez en su vida, esas palabras más tarde esa noche, de pie en el balcón de su apartamento en Java, mirando las luces de Lagos esparcidas como diamantes en la oscuridad, Amara pensó en Ifeoma Okonkwo. Se preguntó si la mujer sabía que su crueldad, su acto de destrucción pretendida, había sido en realidad un regalo, porque si Amara nunca hubiera sido despedida, nunca habría ido a esa gala. Nunca habría conocido a Tunde, nunca habría descubierto que tenía la fuerza y el coraje para reclamar su propia vida. A veces, las peores cosas que nos suceden son en realidad el universo empujándonos hacia algo mejor. A veces tenemos que ser destruidos para poder reconstruirnos más fuertes. Y a veces, solo a veces, un beso impulsivo en el momento desesperado puede cambiar todo. Lagos brillaba debajo de ella, una ciudad de millones de historias, millones de luchas, millones de sueños. Y ella, Amara de Makoko, la criada pobre que fue expulsada de la casa, la mujer que se atrevió a besar a un millonario.
Ella era una afortunadas, una de las que había encontrado su camino del sufrimiento a la esperanza, y ahora era su turno de ayudar a otros a encontrar el suyo.